Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a Monitor Económico, aquí por el canal 5 Días. Estamos, como siempre, lo hacemos trayéndote toda la información desde el punto de vista económico y financiero en este espacio. Y, por supuesto, es un gusto para nosotros poder compartir esta mañana con ustedes a través del canal 16. Mucha información que vamos a estar ampliando en minutos nada más. El tiempo en Asunción nos marca una temperatura actual de 22 grados centígrados a esta hora en la ciudad capital, la humedad del 89%, soplan vientos a 7 kilómetros por hora. Para hoy se anuncia una máxima de hasta 28 grados centígrados. Quiero pedirle a los compañeros que están en controles, les acabo de pasar en el grupo el video donde el presidente electo, Santiago Peña, hace el anuncio de quién va a ser el nuevo presidente, el nuevo ministro de Hacienda. Así que ustedes me indican, compañeros, cuando tengan listo, si pueden verificar ese video, y lo compartimos también con la audiencia del canal 5 Días. Les adelanto que ya por lo menos acaba de subir el presidente electo en su cuenta en Twitter de que Carlos Fernández Valdovinos va a ser el futuro ministro de Hacienda. Pero hay un video que justamente cuando tengan los compañeros de técnica, si pueden verificar en el grupo, les acabo de pasar el enlace, entonces queremos mostrar también a la audiencia para que puedan tener la información, porque esto acaba de salir hace un minuto y sería bueno poder compartir con nuestra audiencia que también siempre está muy pendiente de lo que está ocurriendo también en cuanto a los anuncios de lo que son futuros miembros del gabinete desde el punto de vista económico. Ya tenemos el video. Bueno, vamos a escuchar qué decía el presidente electo y anunciando al futuro ministro de Hacienda. La cartera del Ministerio de Hacienda tiene una enorme responsabilidad para los planes que tengo del Paraguay. Y pensé en Carlos Fernández Valdovinos, uno de los economistas más brillantes del Paraguay. Honrado por la invitación que me ha dado el presidente Peña para formar parte de su gabinete. Siempre es un privilegio trabajar desde el gobierno para construir el Paraguay que todos queremos y que todos nos merecemos. Hoy tenemos el desafío de acelerar este proceso de crecimiento y de desarrollo económico y pongo toda mi esperanza en Carlos, un gran conocedor de la economía paraguaya, un gran conocedor de la economía mundial y regional y la persona que en mi opinión entiende de mejor manera el potencial del Paraguay. Tenemos que volver a colocar al Paraguay en el lugar de privilegio que tenía, no para tener buenos números en las estadísticas oficiales, sino porque ello va a significar un mejoramiento en la calidad de vida de todos los paraguayos. Muy bien, ahí estaba entonces el anuncio, lo compartimos con ustedes. Esto hace un minuto nada más, lo publicaba Santiago Peña en su cuenta en Twitter y bueno, por eso queríamos compartir con ustedes porque es la información de último minuto sobre quién va a ser. Esto ya se sabía, pero bueno, en este momento se hace de manera oficial. Entonces, Carlos Fernández Valdovinos va a ser el próximo ministro de Hacienda. Hay que recordar que él estuvo hasta hace poco, bueno, hasta el gobierno de Horacio Cartes estuvo como presidente del Banco Central del Paraguay bueno, más recientemente estaba al frente del Banco Basa, ¿verdad? Como presidente del Banco Basa. Y bueno, ahora va a dejar seguramente en los próximos días ese cargo para asumir en el mes de agosto, entonces, la titularidad de la cartera de Hacienda. Información entonces de último minuto que compartimos con ustedes. Vamos ahora rápidamente a cómo se va a estar comportando el estado del tiempo en lo que va a ser este fin de semana. Tenemos datos actualizados de la Dirección de Meteorología que nos muestra el pronóstico para este fin de semana que según lo que podemos ver acá no hay por lo menos anuncio de lluvias. Sí para hoy, pero no para mañana y para el domingo. Para mañana vamos a tener una máxima hasta 30 grados, una mínima de 19, jornada cálida con cielo parcialmente nublado, vientos moderados del norte. Para el domingo, máxima estimada de 31 grados, mínima de 19, jornada cálida, calurosa con cielo escasamente nublado, vientos del norte para el domingo. El lunes, máxima 30 grados, mínima de 18, cálido a caluroso con cielo escasamente nublado, vientos moderados del norte. Y para el martes, máxima de 30 grados, mínima de 19, cálido a caluroso con cielo parcialmente nublado, vientos también moderados del norte. Así que mucho calor,
¿verdad? O sea, mañanas agradables y tardes cálidas es lo que se anuncia entonces para los próximos días en esto que en esta época del año conocemos como el veranillo de San Juan, ¿verdad? Que de hecho mañana se celebra San Juan, las fiestas tradicionales de San Juan, y normalmente hay como una semana de una oleada de calor, ¿verdad? Atípica para la época, y de luego ya después se viene otra vez el frente frío. Así que a aprovechar entonces un buen fin de semana con un calorcito que vamos a estar teniendo entonces el día de mañana y el domingo. Muy bien, como siempre estamos siendo presentados por el Working, un lugar que te invita a que hagas que ir a trabajar sea toda una experiencia. La experiencia de Oncoworking Café, este espacio está abierto de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana en el acceso principal del Paseo de la Galería. Ustedes pueden hacer sus reservas a través del 0985-188-188. También con Estornia medimos, identificamos, analizamos intereses y hábitos de los consumidores, conectando a las marcas con contenidos específicos y de valor. Somos contenido, somos innovación, somos Estornia, comunicación estratégica. Contactarnos al 0983-946-663 o en @estornia_py, que es nuestra cuenta en el Instagram. También te recordamos que puedes optimizar los retornos de tus inversiones. En Avalo tenemos herramientas necesarias para asesorarte desde CDAs, bonos, acciones, fondos mutuos, inversiones inmobiliarias y mucho más. Comunícate con nosotros en nuestras redes o ingresa a www.avalon.com.py porque hoy es el momento de invertir. Y también con Epson estás listo para tener las impresoras multifunción Epson EcoTam y la app Smart Panel te transforman tu celular en un centro de impresión y escaneo. EcoTam de Epson ahorra tinta, cuida el medio ambiente y si registras tu impresora en la página web de Epson tenés 2 años de garantía. Ingresa a epson.com.py, la página web, para tener más información. Vamos rápidamente a hacer nuestro repaso habitual sobre los indicadores financieros. Y tenemos rápidamente ya el tablero de cotización de monedas, de qué manera se están comportando las monedas extranjeras y su relación con el guaraní en nuestro mercado minorista. Estos son los datos: 7.200 guaraníes, hoy abrió a la baja el precio del dólar, 7.300 está en la venta, 7.200 en la compra, 7.300 en la venta. El real está a 1.450 en la compra, 1.500 en la venta. El peso argentino está a 14 guaraníes a la compra, 17 en la venta, y el euro está a 8.150 guaraníes a la compra, a 8.420 en su precio de venta. De esta manera entonces se están comportando las divisas extranjeras en su tipo de cambio con nuestra moneda local. Miramos también precio de las materias primas. Tenemos la soja cotizando a $551 por tonelada, el trigo a $271 por tonelada y el maíz a $260 por tonelada. De esta manera se están comportando entonces las materias primas en esta jornada de hoy viernes. Y por el lado de los commodities energéticos tenemos al heating oil, que es el gasoil refinado, que está a un precio de $2.47. Y por el lado de las naftas, el precio que se está cotizando por tonelada es de $562. En el caso de las naftas, un pequeño repunte, y por el heating oil, que es el gasoil, una pequeña baja. Pero se ha mantenido ya dentro de todo en estos valores en los últimos, por lo menos en el último mes. No hemos tenido grandes variaciones con los precios, y las variaciones que se dieron fueron un poco a la baja. Así que por lo menos la tendencia es una estabilidad y eventualmente una pequeña reducción de estos valores que estamos teniendo según las proyecciones de las páginas que son especializadas en este tema. Vamos a mirar también cómo se está comportando, un resumen por lo menos de cómo se ha comportado el volumen de operaciones en la Bolsa de Valores de Asunción. Ahí tenemos el registro histórico. Al cierre ya del mes de mayo hemos acumulado un total de negocios por 11.791.000 millones de guaraníes, más o menos serían unos 1.600, 1.700 millones de dólares. Una cifra que está rápidamente ascendiendo gracias al volumen importante que estamos teniendo de operaciones, salida al mercado de nuevos emisores o de emisores que estaban esperando un poco mejores condiciones financieras, ahora están comenzando a salir. Y también, obviamente, después de salir a emitir esos papeles, hay también un negocio de reventa de títulos muy activo que está generando estos volúmenes. Para este año
Hay que recordar que los agentes del sector bursátil, con varios de ellos hemos hablado y todos coinciden en que muy probablemente alcancemos los 4.000 millones de dólares en volumen total de negocios. Sería un nuevo récord, teniendo en cuenta que en el 2021 fue el año donde tuvimos el registro más alto, fue de 3.300 millones de dólares. El año pasado hubo una reducción, ¿verdad?, en el volumen de operaciones, pero este año no solo se superaría al del año pasado, incluso se podría superar el registro histórico del 2021. Es por lo menos, conforme nos dicen los agentes del sector económico, lo que se está avisorando en un futuro, en un corto plazo, ¿verdad? Nosotros tenemos hasta el mes de abril un crecimiento acumulado del 74% en el volumen de operaciones, y ese volumen acumulado y la dinámica y los nuevos papeles que están por salir es lo que hace pensar a los agentes del sector del mercado de valores que este va a ser un buen año, y no solo un buen año, sino un año con un volumen de operaciones de nivel récord. Ojalá se dé, ojalá se dé. Así que vamos a seguir monitoreando paso a paso cómo se está comportando el mercado de capitales de nuestra ciudad de Asunción. Hacemos ahora nuestra primera pausa, vamos a una pausa, después a la vuelta venimos ya con nuestro tema de análisis del día. Tarjetas de crédito con más beneficios. Tarjetas Continental. Banco Continental tiene tarjetas de crédito con más beneficios para llenar el carrito o llenar el tanque de tu auto. Más beneficios para cuidar tu salud o financiar las vacaciones soñadas. Tarjetas de crédito con más beneficios. Tarjetas Continental. Entérate de todos los beneficios que Continental tiene para vos ingresando a bancontinental.com.py. Continental, inspirados en la grandeza paraguaya. Aprovecha las super ofertas y gana premios increíbles. 100 millones de guaraníes en efectivo y una fabulosa Volkswagen Amarok Full Equipo 0 kilómetro. Compra ya mismo en Bristol con las cuotas más bajas y participa de la promo más grande del país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Cierto, no tengo wifi. Sin conexión café, ahora con el pack WhatsApp ATR estás a 1000 y de estar siempre conectado. ¿Qué? 24 horas de WhatsApp por 1000 guaraníes. ATR, loco, WhatsApp siempre conectado por 1000 y en todos lados. Personal Flow, conectate conmigo. Conexión total. Muy bien, seguimos en Monitor Económico. La imagen que estamos viendo en este momento de las cámaras internacionales nos lleva hasta Narvik, Noruega, donde ahora son las 4 de la tarde con 19 minutos en esa parte del mundo, una temperatura de 14 grados y un cielo cubierto en este momento, según estamos viendo las imágenes, y también tenemos acá el pronóstico
que nos marca que hoy van a estar con cielo cubierto y algunas precipitaciones en Narvik, Noruega. La pregunta es, bueno, ¿qué podemos saber sobre qué nos pueden contar la información sobre Narvik? Bueno, Narvik es un municipio y una ciudad noruega perteneciente a la provincia de Nordland, en el distrito tradicional de Ofoten. Cuenta con una población de 18.853 habitantes, limita con el municipio de Evenes, ¿verdad? Y por su elevada latitud está incluida dentro del Círculo Polar Ártico. Así dice la información. El pueblo de Narvik se consideraba estratégicamente valioso en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, por lo que la población se transformó en un punto importante para la campaña noruega. En el año 1939, la industria bélica alemana dependía del mineral de hierro extraído de Kiruna y en el Malmberget, ambos municipios suecos. Durante el verano no había problemas en embarcar el mineral en el puerto sueco de Lucea, en el Golfo de Botnia. En invierno, las aguas del Golfo se congelaban y parte del mineral debía despacharse por Narvik. Debe tenerse en cuenta que Narvik se encuentra vinculado por tren a Suecia, pero no es hacia el resto del sistema ferroviario noruego. Por lo tanto, Narvik servía como puerta de entrada a las minas de hierro suecas, a las que no puede accederse por tierra desde el sur de Noruega. Winston Churchill se dio cuenta de que el control de Narvik por parte de los aliados implicaría la posibilidad de detener las importaciones de hierro alemanes durante el invierno de 1940, lo cual sería muy ventajoso e incluso podría reducir la extensión de la guerra. Entonces Churchill propuso una utilización de minas en aguas territoriales noruegas rodeando a Narvik y la posibilidad de la ocupación del asentamiento por parte de las tropas aliadas. Los aliados esperaban aprovechar la ocupación de Narvik como base de operaciones para hacerse con las minas suecas o para el envío de provisiones de refuerzos a Finlandia, que por entonces se hallaba involucrada en la guerra de invierno con la Unión Soviética. Bueno, y ahí cuentan un poco la historia, el contexto, digamos, bélico también que se habla sobre Narvik. En la actualidad podemos citar también de que tiene varias actividades económicas. Esta ciudad se había fundado en el año 1887 y en el ámbito económico, obviamente la cuestión industrial y la fundación de minas de hierro es un motor importante. La vía ferroviaria de Narvik es también otro de los motores importantes. Cuenta con 2 aeropuertos, ¿verdad?, localizados a pocos minutos del centro de la ciudad. El aeropuerto de Harstad, ¿verdad?, y el que está a 80 kilómetros, el de Evenes. Las actividades relacionadas con el ferrocarril y las grandes instalaciones portuarias de Narvik aún revisten gran importancia en materia económica de esta ciudad. El tráfico de mercadería desde y hacia Noruega suele hacerse vía Narvik, que se encuentra en la zona neurálgica de esta región. Incluso hay planes para utilizar el puerto de Narvik para embarcar productos asiáticos destinados a la costa de Norteamérica, puesto que la red ferroviaria se encuentra mucho más congestionada un poco más al sur de Europa. Se estima que los primeros embarques se van a realizar en el próximo año. Así que algunas informaciones un poco sobre Narvik, que también tiene como un atractivo turístico, tiene un teleférico, desde donde se puede tener una vista panorámica de la ciudad. También se hace mucho lo que es el excursionismo por la montaña, que es muy popular entre los habitantes de la región, por lo que el área montañosa cercana a la frontera con Suecia cuenta con una infraestructura para albergar a quienes le gustan hacer esto, y las actividades relacionadas con el buceo también atraen a los visitantes, ya que existen varios restos de naufragios cercanos al puerto, así como también dispersos en el fiordo. La pesca en el fiordo, los lagos y los arroyos constituyen también una actividad recreativa de importancia en la zona. Así que mucha fundición de hierro, todo lo que sea actividad comercial vinculada al transporte ferroviario, el puerto y el tema del turismo de montaña. Son, digamos, algunos de los motores que mueven a Narvik, esta ciudad noruega, que hoy estamos viendo imágenes, ¿verdad?, en este momento, en vivo y en directo, para conocer un poco sobre un punto del mundo, ¿verdad? Siempre es interesante mirar, aprender la historia, ¿verdad?, los atractivos turísticos que tienen. Y por supuesto, en nuestro caso, como hablamos de economía, también buscamos siempre información sobre, bueno, cuáles son las actividades principales económicas que hay en cada una de las ciudades que vamos mirando a través de las cámaras internacionales. Linda la imagen realmente, muy bonita la imagen, y así se está moviendo la ciudad a esta hora de la tarde allá en Noruega.
donde están con una temperatura, como les decía, de 14 grados en este momento. Muy bien, nos vamos rápidamente a nuestro tema de análisis del día, ¿les parece? Hoy queremos mirar la última parte de lo que ya estuvimos en la semana analizando un poco, que es este informe sobre calidad del gasto público que publicaba la Fundación Dende y que mostraba que hubo una duplicación en los últimos 10 años, los últimos 20 años para ser más preciso, del número de funcionarios públicos. Y ellos decían, necesitamos una reforma del servicio civil, porque el número de empleados del Estado viene creciendo de manera sostenida. De hecho, Paraguay, si se compara con países cuyas economías son del mismo tamaño, estamos en el tercer lugar como la economía que tiene un tamaño o una mayor cantidad de funcionarios públicos de acuerdo al tamaño de su población. Y hace falta una reforma del servicio civil. Pero para tener una idea de cómo está estructurado el servicio público en nuestro país, vamos a mirar un primer cuadro que nos muestra básicamente cómo está dividido esos 266.000 funcionarios públicos que se registran hasta el cierre por lo menos del año pasado. El Poder Legislativo tiene 4.377 empleados o funcionarios, ¿verdad? Que ha crecido un 693% en los últimos 20 años. Diputados tiene 2.200 funcionarios y senadores 1.243. El Poder Ejecutivo, claramente, al tener la mayoría de los ministerios, secretarías, direcciones, tiene mayor cantidad de empleados. Estamos hablando de 529 funcionarios. Se ha prácticamente duplicado, creció un 92% y vemos que, por ejemplo, el Ministerio del Interior es uno de las instituciones que tiene mayor cantidad de empleados, obviamente porque ahí tenemos todas las filas policiales. Y en filas policiales creo que estamos hablando más o menos de unos 20.000 efectivos policiales. En la suma total nos da 33.297 funcionarios del Ministerio del Interior. La Vicepresidencia de la República tiene 206, el Viceministerio de Relaciones Exteriores 1.751. Ahí hay que incluir no solamente los que están trabajando acá, sino todas las sedes diplomáticas de Paraguay, cada una de las embajadas, consulados. Ahí hay también funcionarios que están viviendo en el exterior. Entonces, bueno, por ahí también va el número de esos 1.700. Ministerio de Defensa, que tiene todo el sector militar, ahí tenemos 22.416 empleados. Y claramente también el Ministerio de Salud Pública, con todo el personal de blanco, de los distintos hospitales, centros y unidades de atención, hacen un total de 60.791 funcionarios, ¿verdad? Ahí tenemos doctores, especialistas, médicos, enfermeras, personal administrativo, ¿verdad? Pero en todos los casos, si ustedes se fijan en las variaciones, en los últimos 20 años prácticamente se han duplicado o triplicado en algunos casos, ¿verdad? El Poder Judicial cuenta con actualmente 31.269 funcionarios, también ha crecido un 200% en los últimos 20 años. La Corte Suprema es la que tiene mayor cantidad de empleados, 11.494, la Justicia Electoral 6.982, el Ministerio Público 7.905 y el Consejo de la Magistratura 348 personas. La Contraloría General de la República, Contraloría General de la República tiene 1.022 funcionarios y la Defensoría del Pueblo 215 funcionarios. Del total, ahí al final ustedes podrán observar 266.412 funcionarios públicos es lo que tiene actualmente nuestro país, según este informe que ha elaborado la Fundación Dende, tomando datos oficiales del Ministerio de Hacienda. Podemos ver también el siguiente cuadro que nos muestra cómo fue creciendo. Acá vemos ya el pantallazo, así estamos ahora, esta es la foto. Ahora veamos la película, cómo creció en los últimos 20 años. Y miremos la siguiente tabla. En la siguiente tabla se presenta el detalle de las cantidades en promedio en las categorías de cada año. Y acá tenemos, fíjense ustedes, en el 2013 teníamos 161.860 funcionarios permanentes y 32.689 contratados, ¿verdad? Combinados hay 31.000 y sin asignar 431. Y eso fue creciendo a lo largo de los años, al punto que hasta el cierre del año pasado, los datos cuentan que tenemos 212.000
435 funcionarios permanentes, 40.949 empleados que están en condición de contratados. Los combinados son 11.772, ¿verdad? Que tienen un rubro, para entender nomás cómo funciona el tema. Supongamos que son, para un rubro de la mañana sí tienen, de docente a la mañana tienen un rubro y ya están como permanentes, pero a la tarde están como contratados. Entonces hay una combinación ahí, ¿verdad? En cuanto a los rubros que tienen asignados, y eso pasa también en el sector médico y en muchos otros estamentos. Entonces hay 11.772 personas en esa condición. Y personas que están sin ningún tipo de asignación son 1.256 empleados. En el total, como ya les había comentado, la suma de todo esto al cierre del año pasado nos daba 266.412 funcionarios públicos, ¿verdad? Y como bien dice ahí la información, estos datos es una elaboración propia de Dende en base a datos abiertos del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Así que estos son los números entonces que se publican y nos dan una idea, nos dan un pantallazo de cómo está estructurado el sector público de nuestro país. Hay que recordar que según los propios datos del Ministerio de Hacienda, de cada 100 guaraníes que se recauda, el 70% va para pagar el salario de toda esta gente, ¿verdad? Que está en el sector del funcionariado público. La pregunta es si todos esos 266.000 realmente son necesarios, si quizás no habría que hacer alguna reorientación de los recursos humanos, ¿verdad? Porque ustedes saben que en muchas instituciones públicas uno va y encuentra hacinamientos incluso de personal público donde solamente uno o dos trabajan y el resto uno no sabe qué hace. Y sin embargo hay otras oficinas donde sí falta gente, ¿verdad? Y no hay la suficiente cantidad de gente para poder atender a toda la demanda de la ciudadanía. Con lo cual amerita realmente hacer una revisión profunda de cómo está nuestro sector público. Y el propio informe de Dende señala de que hay que profundizar en el debate sobre la ley del servicio civil que permita a los que están dentro hacer carrera y a los que quieran ingresar, entrar solamente por concurso y limitar también ciertos privilegios, por así decirlo, de alguna manera, de aquellas contrataciones directas cuando con la excusa de ser un personal de confianza se meta cualquier persona, ¿verdad? Entonces, da para la reflexión. Queríamos mostrar estos números, nos parecen sumamente interesantes del informe que publicaba la Fundación Dende. Esto ustedes pueden encontrar en la página web de 5 días, porque hemos ya publicado también en estos días algunos de estos cuadros y un resumen un poco de lo que mencionaba y explicaba este reporte de la Fundación Dende, a quien agradecemos también que nos han compartido este material. Muy bien, hacemos una breve pausa. A la vuelta seguimos analizando temas económicos, financieros, aquí en el canal 5 días. Tarjetas de crédito con más beneficios. Tarjetas Continental.
Banco Continental tiene tarjetas de crédito con más beneficios para llenar el carrito o llenar el tanque de tu auto. Más beneficios para cuidar tu salud o financiar las vacaciones soñadas. Tarjetas de crédito con más beneficios, Tarjetas Continental. Entérate de todos los beneficios que Continental tiene para vos ingresando a bancontinental.com.py. Continental, inspirados en la grandeza paraguaya. Aprovecha las super ofertas y gana premios increíbles. 100 millones de guaraníes en efectivo y una fabulosa Volkswagen Amarok Full Equipo 0 kilómetro. Compra ya mismo en Bristol con las cuotas más bajas y participa de la promo más grande del país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Cierto, no tengo wifi. Sin conexión café, ahora con el pack WhatsApp ATR estás a 1000 y de estar siempre conectado. ¿Qué? 24 horas de WhatsApp por 1000 guaraníes. ATR loco, WhatsApp siempre conectado por 1000 y en todos lados. Personal Flow, conectate conmigo, conexión total. Nosotros las yuyeras tenemos para todos los gustos. A algunos les gusta el mentaí, a otros les gusta la grial. A cuetereí, pero yo que peñé mucho en nivel. El famoso menta boldo, ¿verdad? El capi cedrón. A muchos les gusta con el mentaí y yo le preparo con curupí menta limón. Para los que nunca cambian, curupí tradicional. Curupí me regaló este puesto acá para estar cerca de los clientes. Hoy somos más de 50 yuyeras que contamos con nuestro carrito Curupí. Gracias, Curupí. Grandes beneficios en Farma Oliva con Banco Continental. Todos los martes, pagando con las tarjetas de crédito Continental, en todas las sucursales de Farma Oliva tenés 35% de ahorro, más 3 cuotas, sin intereses. Beneficio sujeto al límite de compra. Más información en bancontinental.com.py. Continental, inspirados en la grandeza paraguaya. Muy bien, seguimos en Monitor Económico por el canal 5 Días y es momento de ir a hablar sobre un tema que siempre es importante reforzar, que es la educación financiera. Y la economista Adriana Bock, justamente a través de Superarte, ellos brindan mucho asesoramiento sobre cómo manejar nuestras finanzas personales. Y por eso es un gusto siempre poder conversar para poder aprender también sobre algunos tips importantes en este tema. ¿Cómo estás, Adriana? Muy buenos días. Muy buenos días, Samuel. Yo muy bien. ¿Y vos? Un Muy saludo bien. también a la gente. Un gusto Me poder alegro. conversar contigo. Estamos en la última semana del mes y eso tiene sus desafíos. Pero creo que es oportuno poder hablar del tema de finanzas personales por eso mismo. Sí, ¿verdad? Y que el famoso difícil llegar a fin de mes, ¿verdad? Entonces, estos son los días del mes en donde normalmente la gente hace bromas, pero también en serio de que lo van estirando con piola hasta llegar al día del cobro, Adriana. Y te llamábamos por lo siguiente. A ver, el Banco Central del Paraguay publicaba hace unos 15, 20 días atrás el informe de política monetaria y nos llamó la atención un dato que estaba en ese informe que decía que del 100% de las familias apenas un 18% tenía capacidad para ahorrar, ¿verdad? O por lo menos ahorraba de alguna manera, ¿verdad? Guardaba un poco del dinero, ¿verdad? Y ahí nos preguntábamos, bueno, 82% de la gente o no tiene la capacidad o no tiene la costumbre de hacerlo, ¿verdad? Y qué importante que es poder tener esas reservas muchas veces para situaciones en donde por algún problema de salud o por algún cambio en el trabajo nos ayuda siempre a tener esas reservas. La pregunta es cómo hacerlo, ¿verdad? Y por qué también los datos nos muestran de que el porcentaje de gente que ahorra en Paraguay es tan bajo, Adriana. Asimismo, bueno, es una realidad que la mayoría de las familias en nuestro país está luchando para poder cubrir todos los gastos que hacen al costo de vida de la familia, que sabemos que tuvo sus incrementos, pese a que eso de a poco se va normalizando, igual tuvo su impacto en su momento y llevó a las familias muchas veces a adquirir más deudas. Entonces ya a esta altura están con una carga un poco más pesada que les desafía a poder cubrir todas las obligaciones del mes.
y que deja poco margen para el ahorro, ¿sí? Esto si miramos estos datos actualizados bueno, y nos fijamos un poco solamente en, digamos, en la fotografía actual, pero el tema no sé si la baja capacidad, pero sí el tema del ahorro como un tema pendiente en las familias, en las personas, ya viene de hace un tiempo y como que la tendencia en general es que las personas tengan un nivel de endeudamiento que raya el sobreendeudamiento y que el ahorro sea, digamos, algo que no se contempla, que se deja como para cuando se gane más o cuando sobre. Y la realidad es que inmediatamente después de un aumento en los ingresos, o un aumento de salario, o de repente cuando vemos que en nuestra actividad profesional o comercial hay un incremento, la tendencia natural es elevar la expectativa y de lo que sería la calidad de vida o el nivel de consumo y que por lo tanto se empiece inmediatamente a gastar más. ¿Y qué pasa con el ahorro? No se materializa ante ese aumento de los ingresos. Y va pasando el tiempo y realmente esto lo que hace es mella en la capacidad que tienen las familias de afrontar imprevistos, como bien decías, y también de ir realizando inversiones para poder diversificar también los ingresos, tanto así como se tienen ingresos fruto del trabajo y teniendo también ingresos que resulten en las inversiones. Claro, totalmente. Varias consultas. Una, por ejemplo, ¿cómo puedo yo, Adriana, autoevaluarme y darme cuenta si realmente estoy o no sobreendeudado de acuerdo a las cuentas fijas que tengo y los ingresos que puedo generar en un mes? ¿En qué porcentaje me tiene que ser para mí un signo de alerta? Bueno, hasta el 50% de los ingresos podría englobar lo que son los gastos fijos, ¿sí? Estos gastos fijos contemplan, por ejemplo, gastos de vivienda como alquiler, educación, seguros, facturas de servicios privados, como podría ser telefonía, internet, servicio doméstico, ¿sí? Y también digamos, la carga financiera, que serían los pagos de las cuotas por préstamos y pagos por deudas de tarjetas de crédito, ¿sí? Entonces se estima que el 50% del ingreso va destinado a estos gastos fijos. Ahora, nosotros podemos decir de este 50% un 25%, o sea, la mitad de esa parte puede ir a gastos fijos que hacen al costo de vida familiar y hasta otro 25% a lo que serían las deudas. Y esto sería relativamente saludable. Ahora, también varía porque de repente una familia puede tener una conformación que hace que tenga más o menos gastos fijos y eso le dé un poco más de margen para asumir deudas. Pero en general, en torno al 30% como límite se estima como un endeudamiento saludable. O sea, yo una vez que pago todas mis cuentas, ya sea con el banco, mis gastos fijos, luz, agua, teléfono, cuota de la escuela, y ahí tengo que mirar y si la mitad de lo que es mi ingreso me sobra todavía, ¿estoy bien o a partir de qué momento es donde yo ya tengo que comenzar a preocuparme de ese saldo que me queda para moverme en el mes? Claro, ese otro 50%, más o menos también un 25-30% iría a los gastos variables que tienen que ver ya con la movilidad, alimentación principalmente y gastos que pueden tener que ver con mantenimiento del vehículo, mantenimiento de la casa, gastos, digamos, que no se pueden, que a lo mejor se pueden estimar, pero no con tanta exactitud como los gastos fijos, ¿sí? Entonces, lo que sí podemos hacer es en nuestro presupuesto estimar sobre la base del histórico que tenemos, por eso que es tan importante registrar nuestros gastos y tener conocimiento de nuestros números, de los movimientos que hacemos mes a mes, para poder proyectar también y decir, bueno, más o menos este monto sería el que vamos a gastar y que ya vamos a prever. Porque también están todos los gastos que hacen al bienestar, al placer, al esparcimiento, gastos que no son estrictamente necesarios como los que mencionábamos antes, que pueden tener que ver, no sé, con, por ejemplo, con diversión, ¿sí? Y
Y también es importante que tengamos margen para poder hacer esos gastos porque hacen a nuestra salud emocional. Entonces, más o menos un 25% de nuestros ingresos iría a gastos fijos de costo de vida, un 25% a gastos fijos de pagos de deudas, ¿sí? Más o menos ahí tenemos un 50%, un 30% de nuestros gastos variables, porque en el gastos variables entra la parte de alimentación, que sabemos que tiene también un peso importante, y bueno, nos quedaría un 20% para poder destinar al ahorro, idealmente un 10%, y también a los gastos no obligatorios, como los que mencionábamos, que tienen que ver con el bienestar personal y familiar. Ahí mencionaste un poco un porcentaje que nos puede hacer un punto de partida. Un punto de partida podría ser pensar un poco en mis ingresos y ese 10%, ¿verdad? Como para que no me esfuerce demasiado, comenzar a ahorrarlo. ¿Cuál es la mejor recomendación? ¿Lo meto en una caja de ahorro? ¿Lo meto en una cooperativa? No creo que guardemos bajo el colchón porque eso es un riesgo, ¿verdad? Pero ¿cuál recomendarías podría ser una opción válida como para iniciar ese proceso de ahorro que tanto cuesta, Adriana? Bueno, una vez que tenemos armado nuestro presupuesto y ya pudimos determinar cuál es nuestra capacidad de ahorro, lo importante no es tanto el monto o el porcentaje, sino la recurrencia, ¿sí? Que sea algo periódico y recurrente, que mes a mes, como decía, se pueda repetir. Entonces ahí tenemos desde los ahorros programados, los ahorros planificados. Creo que ahí podemos explorar un poquitito las alternativas y la rentabilidad sobre riesgo que nos ofrecen distintas entidades, si tienen cobertura de repente o qué calificación, si tienen cobertura del fondo de garantía de depósito o en el caso de las cooperativas, la calificación de esa cooperativa con la que estamos operando. Es bueno manejar esos datos para poder también reforzar la confianza que tenemos en la institución con la que estamos operando, ¿verdad? También hoy tenemos las opciones de los fondos mutuos que permiten, si bien no todos están diseñados para que sea algo recurrente y periódico el tema de la inversión, nosotros mismos cuando conocemos la herramienta podemos autoasignarnos un objetivo de ahorro e inversión mensual, ¿sí? Como mínimo, y podemos ir transfiriendo eso a nuestra cuenta del fondo mutuo, por ejemplo. Claro. Una práctica que algunas personas que lograron hacer o adoptar, digo bien, esa práctica del ahorro, decían ese 10%, como el ejemplo que dimos, yo lo veo como una especie de cuota que tengo que pagar por algún servicio o al banco, ¿verdad? Ya descuento ese 10% porque para mí no es un ahorro, sino es mi cuota para tal cosa, ¿verdad? O sea, le pongo un nombre, no sé, viaje o compra de tal cosa, y voy metiendo en esa cajita de ahorro como si fuera ya un pago adelantado de algo que quiero. Puede ser una opción el mentalizarnos de esa manera, porque a veces siempre está la tentación de poder usar esa plata, Adriana. Asimismo, cuanto menos posibilidades tengamos de hacer una excepción en nuestro objetivo de ahorro, porque a veces la excepción se convierte en la regla, porque realmente es algo que tiene sus fuerzas contrarias. Siempre hay algún deseo, alguna aparente necesidad urgente que nos puede sabotear esa buena intención de ahorrar. Entonces verlo ya como una obligación más, como un gasto fijo más, incluso te diría como una cuota más, es como una deuda, pero que tengo conmigo mismo, ¿sí? Con mi yo del futuro. Y que digo, bueno, tengo que estar al día, ¿sí? Con la persona que también, así como hoy es que está económicamente activa y puede disfrutar de sus ingresos, también pueda tener una tranquilidad en el futuro. Así que también lo podemos ver como un gasto fijo, como una deuda, pero hay un punto muy importante también que a veces confundimos el ingreso con la ganancia. A una persona que tiene un salario le preguntas cuánto ganas y te va a decir el monto de su salario. Pero lo que no estás teniendo en cuenta es que para poder desempeñar ese trabajo y para poder cobrar ese salario, la persona ya incurre en costos de movilidad, de alimentación, de vestimenta, de comunicación, entre otros. Entonces, la verdadera ganancia es la parte de tu ingreso que no gastas. Y podríamos en ese sentido decir que nuestro ahorro, que también es la parte de nuestro ingreso que no gastamos, es equivalente a nuestra verdadera ganancia. Por eso que, haciendo un paralelo con el impuesto a la renta, que es la parte de nuestros
ingresos anuales que no podemos demostrar que gastamos y que por lo tanto se asume que ahorramos, ¿sí? Esa es nuestra ganancia o nuestra renta, ¿sí? Y que bueno, que en el caso del impuesto, bueno, tiene su correspondiente gravamen, pero entender que nuestra verdadera ganancia es la parte que no gastamos. ¿Sí? Si queremos ganar dinero realmente, tenemos que hacer del ahorro un hábito. Y eso tiene otra vez sus funciones, tanto para imprevistos, para planes futuros, como decía, bueno, le pongo esto en nombre vacaciones o le pongo esto en nombre jubilación y me comprometo con ese objetivo. Claro, eso justamente al hecho de ponerle nombres, ¿verdad? O objetivos así bien claros, porque nos ayuda a mentalizarnos. Ahora, ¿es o no un riesgo, Adriana, o qué recomendarías vos de meter en una caja que esté a la vista? Porque siempre está la tentación del hecho de que yo puedo quitar cuando quiero o meterlo, como hace rato indicaste, por ejemplo, en un ahorro programado, donde ya sacar el dinero implica o alguna penalización del banco y ya es como un poco más difícil y me desalienta un poco a esa tentación de saber que tengo un dinero latente ahí que puedo tocar. ¿Cuál sería la recomendación en ese sentido? Sí, cuando el ahorro está muy líquido o muy disponible, es un riesgo el hecho de poder gastar, ¿sí? Pero no tener, digamos, un poco esa barrera que nos hace pensar dos veces, ¿es realmente necesario tocar mi ahorro hoy? ¿Sí? Pero la falta de liquidez también es un riesgo, ¿sí? Porque de repente puedo necesitar y no contar con, o no disponer inmediatamente en el momento que se necesita de ese dinero. Entonces siempre es importante buscar un equilibrio con respecto a la liquidez y la rentabilidad del instrumento que estemos eligiendo para poder hacer nuestro ahorro, ¿sí? Para poder ir generando ese capital, ese fondo que nos va a permitir afrontar desafíos a futuro, ¿sí? Y por eso es importante que, por ejemplo, el ahorro para emergencias pueda estar más disponible en un instrumento más líquido y que lo que vamos a destinar a planes futuros podría estar un poco más, digamos, menos disponible. Entonces, el ahorro programado podría ser una herramienta muy válida para el caso de gastos futuros, un dinero que estoy juntando, pero para gastar más adelante. El que es para emergencias podría estar un poco más líquido, sea a la vista o en algún instrumento similar. Y ya cuando estamos realizando inversiones para largo plazo, pensando a lo mejor en nuestra jubilación, sí, por ejemplo, recurrir al plazo fijo u otros instrumentos similares. Y entonces eso como un esquema básico. También tener en cuenta que ese ahorro para emergencias que pueda estar líquido, nosotros lo podemos tomar como, como un fondo que nos podemos como autoprestar y autodevolver. No es que si yo usé mi fondo de emergencia y veo que se achicó, entonces ya, bueno, qué lástima, perdí esa plata. No, sino que debería ser un flujo constante entre que, bueno, me presto cuando necesito yo mismo, pero cuando puedo me repongo o repongo y trato de mantener un monto estable en ese fondo de emergencia, ¿no? Y lo recomendable, supongamos que un 10 millones de guaraníes que queremos ahorrar, ¿verdad? Porque hiciste una división muy interesante, ¿verdad? Del fondo de emergencia, del fondo, digamos, este que es por algún tema específico, podría ser un viaje, y después lo que es ya el ahorro más de largo plazo para una jubilación. ¿En cuánto recomendarías que haga esa división, verdad? No sé, 20%, 30%. ¿Cómo sería lo recomendable de dividir, poniendo este ejemplo nada más de un monto X? En realidad esa división la tendríamos que ir haciendo en el tiempo, en el sentido que cuando empiezo a ahorrar, mi primer objetivo es tener un fondo de emergencias. Y ese debería ser mi primer objetivo, que idealmente equivaldría a 3 a 6 meses de nuestros ingresos, ¿sí? De nuestro salario o de lo que representa también el costo de vida de nuestra unidad familiar, puede ser personal o del hogar en sí, ¿sí? Entonces, primero tengo que formar ese fondo. Una vez que ya tengo constituido ese fondo, yo voy a continuar probablemente ahorrando el mismo monto que venía ahorrando a lo mejor meses atrás, pero ahora ya lo voy a poder destinar a un objetivo específico, como mencionábamos el tema del viaje. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si yo no tengo un fondo de emergencia y empiezo a ahorrar para un objetivo, cuando ocurre una emergencia, ¿qué pasa? Pongo en riesgo
el cumplimiento de mi objetivo y eso es bastante frustrante. Entonces, para poder evitar, primero hago un fondo de emergencia, luego empiezo a hacer mi ahorro para un objetivo concreto. Y eso me va a llevar a que en poco tiempo pueda tener ya ese hábito, ese entrenamiento de poder apartar constantemente. Entonces, en algún momento voy a poder decir, bueno, voy a destinar este mismo monto a capitalizarme, pero ya para realizar inversiones a largo plazo, ir colocando de forma periódica, pero ya anual, a lo mejor esos mismos 10 millones que vos decías, pero ir colocando en un portafolio y armando un portafolio diversificado con distintos instrumentos para poder generar ingresos pasivos a futuro y poder de esa forma complementar lo que sería nuestro fondo jubilatorio para los que tienen, los que no, también plantearse que en paralelo a este ahorro e inversión, también aportar a una caja jubilatoria privada es sumamente sano y recomendable. Totalmente. Y una última consulta, Adriana, pues nos parece tan interesante todas las explicaciones que nos das. Siempre cuando de alguna forma tenemos algún ajuste en el salario o hicimos algún negocio extra, normalmente nos viene ya a la cabeza en qué puedo gastar, ¿verdad? Ahora estamos a las puertas de que se va a hacer un aumento del salario mínimo y me pongo un poco la piel de ese trabajador, si bien el monto no es grande, ¿verdad? Pero igual, de forma inconsciente uno ya dice, bueno, esto va a ir para tal cosa, ¿verdad? ¿Qué hacer cuando de repente por alguna situación nos sale algún negocio o hay algún ajuste, un incremento en nuestros ingresos, ¿verdad? Seguir manteniendo, digamos, el mismo ritmo de gastos que tenemos ahora o incluso bajarlos y ya tratar de aprovechar como una oportunidad para iniciar eso que es tan difícil de ahorrar, ¿podría ser una opción? Así mismo, porque mencionábamos recién que por un lado está bueno esto de tener el hábito periódico y recurrente de destinar un monto de nuestro ingreso mensual, por ejemplo, al ahorro, pero también tenemos que tener en cuenta otros ingresos extras que recibimos a lo largo del año, como ser el aguinaldo. Y con el aguinaldo sí podemos hacer esa división que vos decías, bueno, un porcentaje del aguinaldo lo voy a destinar al ahorro y ese porcentaje que voy a ahorrar a su vez voy a utilizarlo para reforzar mi fondo de emergencia o para reforzar el fondo que tengo para una meta específica o la cartera o el portafolio que estoy armando para complementar la jubilación, ¿verdad? Entonces, ese mismo razonamiento podríamos aplicarlo para los ingresos extras que de repente podemos recibir a lo largo del año, no pensar directamente en gastarlo, sino siempre por lo menos una parte utilizar para reforzar nuestros diversos fondos de ahorro y nuestras inversiones. Y algo similar cuando ocurre un aumento en nuestro ingreso. Obviamente que una parte de ese aumento probablemente va a compensar digamos, el encarecimiento que tiene el costo de vida, que es una realidad, pero busquemos también estrategias para que ante esta situación de aumento del ingreso podamos también empezar a plantearnos, si no lo hemos hecho hasta ahora, el tema de destinar, aunque sea un monto simbólico, a un ahorro para poder darnos cuenta de que existe también una satisfacción, porque hablamos hace rato del tema de la frustración y eso es un factor, la parte emocional puede jugarnos mucho en contra, pero puede jugarnos también mucho a favor, ¿verdad? Entonces, cuando descubrimos la gratificación o lo gratificante que puede llegar a ser empezar a tener un ahorro y ver que eso se va incrementando con el tiempo y que es fruto de la disciplina, el esfuerzo que estamos adquiriendo, entonces también eso nos impulsa o nos motiva a animarnos a un poquito más. Entonces, este aumento, como decías, del salario mínimo, para la mayoría probablemente y en su mayor parte va a ir a compensar el encarecimiento del costo de vida, ayudar un poquitito a recuperar ese poder adquisitivo, pero no pensemos, por ejemplo, en adquirir una nueva cuota, ¿sí? Porque eso también puede ser una tentación. Ahora voy a tener un poquito más, entonces puedo sacar una cuotita más y pensemos más bien en hacer lo contrario, en autoimponernos aunque sea una pequeña cuota de ahorro y también en la medida que vayamos cancelando cuotas que tengamos actualmente, redireccionar esos montos también hacia el ahorro.
Claro. Para finalizar más, porque en alguna oportunidad cuando hablaste nos mencionabas también de que no hay que asustarse con los montos, ¿verdad? No siempre uno puede apartar 1, 2 o 10 millones, como en este caso, ¿verdad? De algún ingreso, sino incluso un monto pequeño, simbólico, dijiste. Puede ser un 50.000, un 100.000, pero el hecho de dar ese primer paso es lo más importante para iniciar, Adriana. Asimismo, porque nos hace cambiar un poco la perspectiva en cuanto a nuestra identidad como inversionistas, ahorradores o deudores, ¿sí? Hay veces que solamente nos identificamos con el rol de deudores y pensamos que es prácticamente imposible cambiar ese rol. Y cuando empezamos a destinar, como decía, un monto simbólico más allá de la cantidad, lo importante es que ya nos estamos posicionando en un rol diferente. Ya soy una persona que toma otro tipo de decisiones con su dinero y no solamente el de gasto o endeudamiento. Y eso va haciendo un trabajo, digamos, interno de reforzar nuestro poder, reforzar la capacidad que tenemos de tomar decisiones y de beneficiarnos de esos resultados también con nuestro propio esfuerzo. Entonces también ayuda a reforzar la autoestima, la autoconfianza y a hacer una progresión en cuanto a lo motivados que nos estemos sintiendo. ¿Sí? Totalmente. Adriana, muchísimo por tu tiempo, por darnos estas recomendaciones. Cuando vimos el número que salió del Banco Central, sabíamos que teníamos que hablar contigo porque nos iba a dar estos tips tan importantes siempre que ustedes brindan a través de Superarte. Bueno, muchísimas gracias, Samuel, como siempre, por el espacio. Es tan importante tocar estos temas, o sea, que a nosotros nos apasiona y esperamos seguir aportando para que la gente se anime a empezar con algo. Vale la pena realmente y con el tiempo se lo van a agradecer ustedes mismos, porque acá el verdadero protagonista es cada ahorrador que hace, que se motiva, que se propone, que hace el esfuerzo de cumplir su meta. Totalmente. Muchas gracias. Con nosotros entonces Adriana Bock, ella es de Superarte, esta empresa que ayuda al asesoramiento de las finanzas personales. Ella es una de las técnicos que hace este tipo de seguimiento para hacer un presupuesto familiar y ayudarnos a que nos rinda la plata. Qué difícil que muchas veces que rinda el dinero y que nos deje ese margen para poder ahorrar. Repito el dato, solamente el 18% del total de las familias en Paraguay ha reportado que tiene capacidad para poder ahorrar o ha ahorrado en el último año. Un dato muy preocupante teniendo en cuenta que hay un 82% o que no tiene la cultura del ahorro o que sus ingresos no le dan esa posibilidad de poder destinar un pequeño dinero a un fondo de emergencia, como bien explicaba Adriana. Es tan importante cuando ocurre un accidente, una enfermedad, algún gasto que no estaba previsto en materia de educación o alguna cosa en la casa que se descompone. Bueno, hay miles de situaciones, ¿verdad?, que se pueden dar y que siempre es importante poder tener esos recursos disponibles. Vamos a nuestro monitor global, ¿les parece? Hoy tenemos en el monitor global deuda pública bruta del gobierno central. ¿Cómo estamos en deuda pública? Ya que hablábamos de ahorro en Paraguay respecto a los demás países de la región. Fíjense que el país, digamos, que tiene, es el otro cuadro, José, a ver si podemos, el de monitor global, si podemos, ese mismo, ahí está, excelente, este es el cuadro que queríamos mostrar. Dice deuda pública bruta del gobierno central por país y el cierre al 2022, ¿verdad?, que es el año cerrado que tomó como referencia la CEPAL, y nos muestra, por ejemplo, que en el 2022 Argentina reportaba el mayor nivel de deuda pública respecto al tamaño de su economía. Estamos hablando que su deuda pública ascendía al 85% del PBI, o del PIB, mejor dicho, como decimos acá en Paraguay, del Producto Interno Bruto. En segundo lugar aparecía Brasil, con un nivel de endeudamiento del 72.9%. Después otro país sudamericano, vamos a mirar los países sudamericanos. Ecuador, ¿verdad?, aparece ya en un tercer lugar con el 60.4%, le sigue Colombia con un 58.5%, Uruguay con un 53.1%, América Latina y el Caribe en promedio, la deuda pública es del 51.5% del tamaño de la economía, para tener en cuenta, ¿verdad?
Después, otros países, Chile, por ejemplo, tiene un bajo nivel de endeudamiento, es el 38% del tamaño de su economía. Y ahí aparece Paraguay, que el año pasado cerraba en un 32.6%, hoy está en 34%. ¿Verdad? Con los datos actualizados ya al cierre del mes de mayo, nos hablan que hoy nuestro endeudamiento ya es el 34% del tamaño de nuestra economía. Pero bueno, este año así cerrábamos en el 2022, ¿verdad? En esa posición que tampoco ha variado demasiado no ha variado nuestra posición respecto a los demás países de la región. Y finalmente se cierra la lista por lo menos de países de Sudamérica con Perú, que estaba levemente por debajo de Paraguay con un 31% de endeudamiento. Que ahí siempre estamos rotando entre Perú y Paraguay en algunos casos, o hay años en donde Perú quedaba como penúltimo y Paraguay en último lugar en nivel de endeudamiento, ¿verdad? O sea que eso es como relativo. Si este año crece la economía como se espera, entre 4.5 a 5%, algunos incluso hablan de que podría ser un poco más, se da esa relación estadística de que a mayor tamaño de la economía, la relación de deuda-PIB baja levemente. No es que en el monto, en el saldo se disminuya, pero sí en la relación del porcentaje sí hay como una reducción y veremos cómo quedamos parados este año, ¿verdad? Las estimaciones hablan de que vamos a estar en este porcentaje que estamos actualmente, más o menos entre 32 y 34%. Este es un dato sumamente interesante que hoy en nuestro monitor global queríamos compartir con ustedes. Antes de despedirnos, te recordamos que estamos siendo presentados por el Working, un lugar que te invita a que hagas que ir a trabajar sea toda una experiencia, la experiencia de un Coworking Café. Este espacio está abierto de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana en el Paseo de la Galería. Puedes hacer tus reservas al 0985-188-188. También con Estornia medimos, identificamos, analizamos intereses y hábitos de los consumidores, conectando las marcas con contenidos específicos y de valor. Somos contenido, somos innovación, somos Estornia, comunicación estratégica. Contactanos al 0983-946-663. Y también te recordamos que podés optimizar los retornos de tus inversiones. En Avalon tenemos las herramientas necesarias para asesorarte desde CDAs, bonos, acciones, fondos mutuos, inversiones inmobiliarias y mucho más. Comunícate con nosotros en nuestras redes o ingresá a www.avalon.com.py porque hoy es el momento de invertir. Y por último, con las impresoras multifunción Epson EcoTam y la app Smart Panel, puedes transformar tu teléfono celular en un centro de escaneo e impresión. EcoTam de Epson ahorra tinta, cuida el medio ambiente y si registras tu impresora en la página web de Epson, tenés hasta 2 años de garantía. Para más información, ingresa a la página www.epson.com.py para tener más datos sobre ellos. Y con ellos nos vamos poniendo punto final al programa del día de hoy. Agradeciendo a ustedes por su sintonía. Nos encontramos el próximo lunes. Deseamos que tengan un buen fin de semana. Tarjetas de crédito con más beneficios, Tarjetas Continental. Banco Continental tiene tarjetas de crédito con más beneficios para llenar el carrito o llenar el tanque de tu auto. Más beneficios para cuidar tu salud o financiar las vacaciones soñadas.
Tarjetas de crédito con más beneficios, Tarjetas Continental. Entérate de todos los beneficios que Continental tiene para vos ingresando a bancontinental.com.py. Continental, inspirados en la grandeza paraguaya. Aprovecha las super ofertas y gana premios increíbles. 100 millones de guaraníes en efectivo y una fabulosa Volkswagen Amarok Full Equipo 0 kilómetro. Compra ya mismo en Bristol con las cuotas más bajas y participa de la promo más grande del país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Cierto, no tengo wifi. Sin conexión Café, ahora con el pack WhatsApp ATR estás a 1000 y de estar siempre conectado. ¿Qué? 24 horas de WhatsApp por 1000 guaraníes. ATR loco, WhatsApp siempre conectado por 1000 y en todos lados. Personal Flow, conectate conmigo. Conexión total. Nosotros las yuyeras tenemos para todos los gustos. A algunos les gusta el mentaí, a otros les gusta el agrial. A cuatereí, pero yo que peñemos en nivel. El famoso menta boldo, ¿verdad? El capicedrón. A muchos les gusta con el mentaí y yo le preparo con curupí menta limón. Para los que nunca cambian, curupí tradicional. Curupí me regaló este puesto acá para estar cerca de los clientes. Hoy somos más de 50 yuyeras que contamos con nuestro carrito Curupí. Gracias, Curupí. Grandes beneficios en Farma Oliva con Banco Continental. Todos los martes, pagando con las tarjetas de crédito Continental, en todas las sucursales de Farma Oliva tenés 35% de ahorro, más 3 cuotas sin intereses. Beneficio sujeto al límite de compra. Más información en bancontinental.com.py. Continental, inspirados en la grandeza paraguaya. La campaña ambiental más grande del Paraguay está de vuelta. Salí a buscar a los colosos e inscribirlos en atodopulmón.org. Colosos de la Tierra. Deja que la naturaleza te sorprenda.